Sean bienvenidos. En este video vamos a hablar de los mecanismos de defensa de Anna Freud. He señalado 10 mecanismos que los considero relevantes. Y bueno, antes que nada, primero vamos a explicar muy sintéticamente qué son los mecanismos de defensa y luego vamos a mencionar estos en un orden del 1 al 10, ¿sí? Bueno, los mecanismos de defensa son funcionamientos psíquicos, principalmente inconscientes, que usamos para defendernos de situaciones, emociones, impulsos o pensamientos que producirían una angustia o cualquier estrés que percibamos dañino, inadecuado o desbordante para nuestra psique. Los mecanismos de defensa son estrategias de afrontamiento ante algo que no es difícil. El propósito de los mecanismos de defensa del yo es proteger la mente de una ansiedad excesiva, de posibles sanciones sociales o proporcionar un refugio o alivio momentáneo frente a una situación que consideramos potencialmente desbordante. Bueno, vamos con el mecanismo de defensa número 1, es el desplazamiento. Este mecanismo de defensa se refiere a la redirección de un impulso habitualmente agresivo hacia una persona o un objeto, que no es el estímulo detonante de nuestra respuesta psicoemocional, ¿sí? Como por ejemplo, en la imagen, me vienen ganas de pegar a mi jefe, pero a cambio suelto una patada a una botella, o al llegar discuto fuertemente con mi pareja. Como no queremos ser despedidos del trabajo, desplazamos el objeto de nuestra ira hacia cualquier otro ser u objeto. El mecanismo de defensa número 2 es la sublimación. En este caso, el impulso se canaliza o sublima hacia una forma más aceptable. Un impulso sexual se sublima hacia una finalidad no sexual, apuntando a objetos valorados positivamente por la sociedad, como la actividad artística, la actividad física o el intelectualismo. Otro ejemplo de defensa de este mecanismo sería cuando el deseo de humillar al otro se traduce en una gran dosis de ambición laboral. Como vemos acá en la imagen número 2. Bueno, mecanismo de defensa número 3, proyección. La proyección es uno de los mecanismos de defensa estrella y consiste en la tendencia de los individuos a atribuir nuestros propios pensamientos, estados anímicos o motivaciones hacia otra persona u objeto. Un clásico es: hoy es un día triste, en vez de responsabilizarnos de que hoy nos sentimos tristes. Se puede estar alegre en un día de lluvia, o creo que mi pareja tiene ganas de ser infiel cuando quizá sea yo el que tiene la libido alta. Cualquier cuestión propia puede ser lanzada al exterior. Mecanismo de represión. En este mecanismo de defensa, la persona reprime un impulso o emoción por considerarla inadecuada. Como por ejemplo, me aguanté las ganas de hablar mal de mi padre en su funeral. Aunque me molestó lo que me dijo mi prima, no le expresé mi opinión. En este caso, hacemos un esfuerzo enérgico para contener una expresión verbal o no verbal. Mecanismo número 5, negación. La negación es el mecanismo de defensa rey, debido a su potencia. Así como en la represión hay una mínima de conciencia de lo que se reprime, en la negación ni se configura la conciencia, la energía negada. En esta ocasión no existe la conciencia de lo negado. Por ejemplo, yo no tengo ira. Nunca experimenté la envidia en mi vida. Bebo mucho y a diario, pero no seré nunca un alcohólico. Mecanismo número 6. Formación reactiva.
En la formación reactiva, los impulsos considerados inadecuados o incorrectos se transforman en algo socialmente aceptado. Se disfrazarán, la ira muta en dar lecciones a los demás desde ciertos conocimientos, o la agresividad en una amabilidad postiza. Es uno de los mecanismos de defensa más sofisticados. Mecanismo de defensa 7: el aislamiento. El aislamiento es una forma de soportar y tolerar mejor los hechos, a los demás, al mundo interno y externo, y la realidad es separarse de lo que nos angustia. La persona aísla su tristeza al no encontrar un camino sano para expresarla, o su ira si considera que será excluido por ella. En este mecanismo de defensa, la persona se separa de emociones, estímulos o personas que siente excesivamente perturbadoras. Mecanismo 8: racionalización. Se racionaliza una motivación real que no es aceptable por una película presuntamente aceptable. Es decir, que se busca cambiar la perspectiva de la realidad a través de ofrecer una argumentación convincente. Como por ejemplo, te hablo y te hago una teoría sobre el odio y su derecho a sentirlo en vez de confesarte de que no soporto a mi madre o fui infiel a mi pareja, porque toda pareja se queda estancada y es bueno desbloquearle, a pesar del amor, a la misma. La teorización es un mecanismo de defensa que esconde la experiencia y la autorresponsabilidad de los actos de la experiencia propia. Mecanismo de defensa 9: procrastinación. Es postergar aquello que me es difícil o conflictivo. Es un mecanismo de defensa. Como por ejemplo, hoy no, mañana quizás. Se cree en algo para justificar la evitación. Aún no es el momento de hablar con mi socio. En cambio no es cosa de momentos, es que me da pánico hablar con él. Y por último, el mecanismo de defensa número 10 es la vuelta contra sí mismo y su transformación en contrario. En este mecanismo de defensa parten de la idea de que los instintos son capaces de sobrellevar una transformación, sadismo, masoquismo, exhibicionismo. En este mecanismo de defensa se puede observar casos como, como la defensa mediante los cuales los sentimientos y las pulsiones amenazan con salir de la represión, se vuelven contra sí mismos. Presentan autocrítica severa. En este mecanismo de defensa se da mucho en perfiles suicidas y presentan depresión. Bueno, gracias por llegar hasta acá. Les recuerdo que este video es simplemente para tener una pequeña introducción. En la descripción del video les voy a dejar la bibliografía que utilicé y de dónde saqué la información. No se tomen este video a rajatabla. Les repito, yo lo hago para que tengan una pequeña noción de lo que es el tema. Sé que a veces son temas difíciles, que quizás si uno no lo tiene un poquito leído o no está al día con esta parte de la psicología, nos puede llegar a costar. Los invito también a que vuelvan a ver el video para que lo comenten, para que lo compartan si saben de alguien que está estudiando, que tiene que rendir un examen, un parcial, un final, preparar una clase o demás. Así que bueno, les mando saludos y espero que les haya gustado el video.